Y al celebrar el nacimiento de Jesús, que se hizo carne, Dios nos da una idea concreta y tangible de lo que es el amor de Dios. El más grande regalo, oído, el regalo más importante que podemos recibir como personas, como hombres, como mujeres, es la venida de Jesucristo, el Hijo de Dios, que hace, repito, más de 2000 años vino a esta tierra. Así que la aparición de Jesús en esta tierra, en este mundo, es el acontecimiento, repito, más grande y extraordinario de la historia humana. Cristo, oído, Jesús es el hombre más importante que ha nacido en el mundo. Tanto así que no solamente celebramos su nacimiento, sino que también celebramos su muerte y resurrección. Jamás, miren, jamás en la historia, en el mundo, se ha celebrado el nacimiento del Buda, del Dalai Lama, del Hare Krishna, de cualquier líder religioso. Jamás se ha celebrado este acontecimiento. Miren, los niños, por favor, les pido, niños, por favor, estén atentos y en silencio, ¿sí? Por favor. Así que, repito, jamás se ha celebrado o se ha hecho esta celebración para ningún líder religioso o espiritual en el mundo. Tanto así que no solamente celebramos su nacimiento, sino que también celebramos, repito, su muerte y su resurrección. Así que Jesús partió la historia del mundo en dos, antes de Cristo y después de Cristo. Por eso hoy podemos contar 18 o 17 de diciembre, ¿verdad? ¿A partir de cuándo? A partir del nacimiento de Jesús. De ahí para acá comenzamos a contar nuestros días y nuestros años. Vamos a leer un texto bíblico donde la Biblia nos narra, nos cuenta cómo sucedió este acontecimiento. Dice en Lucas capítulo 1 verso 26 en adelante, dice: al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba ¿qué salutación será esta? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu parienta Elisabet, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Amén. A ver, niños, voy a tratar de no demorarme, pero por favor, repito, estén muy atentos y en silencio. Les voy a pedir por favor a los encargados que el niño que esté inquieto y no esté en silencio, me la nota ahí para al final tenerlo en cuenta, que hay una sorpresa. Bueno, vemos en este texto que acabamos de leer
que Dios tiene a su mando, a su disposición, ángeles espirituales, seres espirituales llamados ángeles. Y fue un ángel el que aquí, según la Biblia, designó como un correo o como un mensajero de Dios para informar a María ese gran acontecimiento. Y es este mismo ángel Gabriel que 700 años antes de la venida de Cristo a la tierra, Dios también envió a un profeta allá en Babilonia llamado Daniel para traerle revelación. Y es este mismo ángel, le encontramos aquí, este mismo ángel Gabriel, quien usa Dios para enviar también a María y avisarle o informarle de lo que iba a suceder en su vida. Ahora, recordemos que María y José no estaban casados, estaban comprometidos. Pues en nuestros días diríamos eran novios, ¿verdad? Así que cuando el ángel llega a esta muchacha llamada Miriam, que era su nombre original, en nuestras Biblias fue traducida como María. El ángel llega donde esta mujer y le dice en el verso 34 y 35 lo que iba a suceder. Entonces vemos que María se sorprende y le dice al ángel: ¿cómo será esto? Pues no he tenido relaciones con mi novio, o no estoy casada. Así que le dice, la Virgen preocupada le dice: pero ¿cómo voy a quedar embarazada si yo no tengo esposo, no tengo marido? Vemos además que Jesús entra al escenario mundial a través de una mujer sin la intervención del hombre. No, repito, recuerden, no estaba María casada con José. Así que Cristo viene al mundo a través de una virgen comprometida con un hombre. Ahora, en aquella época, mucho más que hoy día, era una vergüenza para una mujer quedar embarazada sin estar casada. Y es por eso que vemos aquí a María preocupada, que le dice al ángel: pero ¿cómo será eso? ¿Cómo voy a quedar embarazada si yo no estoy casada? Y el ángel le informa que lo que iba a suceder en su cuerpo iba a ser a través de un milagro. El engendramiento en su matriz de un ser, de un hijo, iba a ser a través de una obra sobrenatural de Dios. Y este era el precio que María debería pagar: cargar con su pancita 9 meses y sufrir el escarnio, el juicio y la crítica de la sociedad. Era lo que, repito, María iba a tener que soportar. Pero María supo que esto que estaba sucediendo en su cuerpo era a través de un milagro o venía de Dios. Y por eso ella dice: hágase en mí según su voluntad. María no le importó que su reputación pudiese estar por el piso, que fuese criticada, que fuese atacada, que fuese vilipendiada, que fuese tratada como una mujer inmoral. Y esto, mis hermanos, nos debe mostrar o nos debe enseñar que cuando Dios se revela a nuestra vida, tenemos que pagar un precio. El precio de ser atacados, de ser criticados, de ser odiados, de ser perseguidos. Porque, mis hermanos, no es fácil en una sociedad como esta decir que somos cristianos. No es fácil decir en el trabajo, no es fácil decir en el colegio, en la universidad o en la calle, decir que somos cristianos. No es fácil. Esto, mis hermanos, repito, nos debe llevar a pensar que tenemos que cargar ese precio, que asumir esas consecuencias de seguir al Señor Jesucristo. En el verso 31 vemos que dice la Biblia que este santo iba a ser llamado Jesús. Y Jesús, mis hermanos, es, repito, el regalo más grande y precioso que el ser humano haya podido recibir de parte de Dios. Dios tuvo que mandar a un Salvador. La palabra Jesús significa Salvador, porque este mundo, mis hermanos, necesitaba ser salvado. ¿Salvado de qué? Salvado del pecado, de la inmoralidad, de la inmundicia. Por eso Dios
tuvo que mandar a un Salvador. Ahora, si tú por ahí has oído de Jesús, si celebras la Navidad, si celebras la Semana Santa, si llevas por ahí un crucifijo, una estampita en su cuello, pero no ha entendido realmente la razón o el significado por el cual Cristo vino a esta tierra, es porque todavía tal vez no has recibido el mejor regalo. En la carta a los Romanos, en el capítulo 6, verso 23 dice, porque la paga del pecado es muerte. Es decir, la consecuencia del pecado es muerte. Si nosotros consentimos el pecado en nuestra vida, tenga la absoluta certeza que ese resultado o esa consecuencia es muerte. Muerte de muchas maneras, ¿verdad? Morimos de muchas maneras. Muertes, pérdidas familiares, amistades, relaciones, etcétera, etcétera. Dice la Biblia, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, o sea, el regalo de Dios, dice, es vida eterna en Cristo Jesús. Vida eterna en Cristo Jesús. ¿Saben qué significa esto, mis queridos amiguitos y hermanos? Que si tú hoy mueres o mañana o esta noche y no tienes en tu corazón el regalo más grande de Dios, que es el Hijo de Dios, Jesús el Salvador, si no está en nuestro corazón, la Biblia dice que nos vamos a condenar. Vamos a ir al infierno, dice la Biblia. No lo dice el hombre, no lo dice un fanático religioso, no lo dice un pastor, ni nadie, lo dice la Biblia. Si morimos sin Cristo en nuestro corazón, estamos perdidos. Jesucristo, mis hermanos, vino a salvarnos de nuestros pecados, vino a pagar por lo que usted ni yo podíamos hacer, por lo que usted y yo podíamos pagar a Dios nuestro pecado. La Biblia nos enseña que a diario pecamos y nos muestra también que Jesús, con su sacrificio en la cruz del Calvario, pagó por esos pecados. El apóstol Pablo, en la primera carta a Timoteo, en el capítulo 1, verso 15, dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Palabra fiel y digna. No existe, repito, ninguna duda. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, escribió el apóstol Pablo. Así que Dios, el Señor, hoy, si no lo has hecho, te está regalando la salvación, te está regalando el perdón, no te está cobrando, no está diciéndote tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello, tienes que ser bueno. Mis hermanos, no tenemos que ser buenos para acercarnos a Dios. Dios viene en nuestra vida para cambiarnos. Es lo contrario. Dios viene en nuestra vida para cambiarnos, para hacernos diferentes, para cambiar nuestro corazón, para cambiar nuestras costumbres, nuestras actitudes, nuestros pensamientos. Miren, si alguien me dijera que me regala $1.000.000 y yo dijera, no, gracias, no los quiero, ¿qué diría la gente de mí? Que estoy loco, ¿verdad? Que estoy loco. Pues mis hermanos, Cristo vale $1.000.000 y todos los dólares del mundo. Por eso la persona que rechace al Hijo de Dios, la persona que rechace a Jesucristo, es una persona que no puede estar bien de la cabeza. Porque Cristo vale todo el oro del universo. Es el más grande y mejor regalo que Dios nos ha dado. Y por eso, repito, Dios hoy te está diciendo, si no lo has hecho, te estoy regalando el perdón, dice el Señor. Te doy mi perdón, te doy mi paz. Y te garantizo, dice el Señor, te aseguro que cuando mueras vas a ir al cielo. Es lo que el Señor nos quiere decir.
Él nos está dando algo gratuito. Dios nos está dando algo gratuito que le costó a Él la vida de su Hijo. Su propio Hijo tuvo que morir en una cruz de madera para que usted y yo hoy podamos hacer las paces con Él, para que podamos reconciliarnos con Dios. La Biblia dice que Dios estaba allá y nosotros estábamos aquí. Había una barrera enorme. Había un enorme abismo que no podíamos cruzar. Y Cristo, cuando murió en la cruz, Él colocó esa cruz ensangrentada entre Dios y los hombres y acorta la distancia que había entre Dios y los hombres y nos reconcilia con Dios. Dios en la cruz, a través de Jesús, está reconciliándonos con Él. Está haciendo las paces con el hombre. Por eso cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón, estamos haciendo las paces con Dios. Nos hacemos nuevamente amigos de Dios a través de Jesucristo. En la carta a los Colosenses, capítulo 1, verso 21 dice: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Fíjense lo que dice la Biblia, que antes de recibir a Cristo en nuestro corazón, éramos extraños, no sabíamos quiénes éramos, íbamos de un lado para otro, de pecado en pecado, de vicio en vicio, de mujer en mujer, de religión en religión, buscando, el hombre buscando la verdad, buscando su propia identidad. Dice que cuando Cristo llega a nuestro corazón, cuando llega a nuestra vida, recobramos esa identidad. Ya no somos extraños, ya sabemos quiénes somos. Somos hijos de Dios. Podemos entender y discernir que somos hijos de Dios. Cristo, mis hermanos, nos da una nueva identidad. Nos permite conocer y saber que somos hijos de Dios. Además dice el texto que éramos enemigos en nuestra mente. ¿Se han dado cuenta ustedes que el hombre es enemigo de sí mismo? Éramos enemigos de nosotros mismos. Todo lo que hacíamos antes de conocer a Cristo era para destruirnos. Queremos autodestruirnos a través del vicio. Fumamos, tomamos, comemos de todo, hacemos cuantas cosas absurdas en nuestra vida. Porque dice la Biblia que sin Cristo somos enemigos de nosotros mismos. ¿Debido a qué? Debido al pecado y a la maldad dentro de nosotros, que nos hace cometer inmoralidades en nuestra vida. Y además dice la Biblia que de todas esas cosas vino Cristo a salvarnos. Dios, repito, nos promete, Dios promete a través de su palabra, que si creemos en Él, que si le recibimos en nuestro corazón, Él nos asegura la vida eterna. La vida eterna, mis hermanos. Todo en esta vida es transitorio. Todo se acaba. Todo es efímero, no dura nada. Todo lo que tenemos, todo lo que conseguimos, todo lo que nos esforzamos y luchamos por conseguir, al final no cuesta nada, al final no vale nada, al final no sirve para nada. Por eso Jesucristo, mis hermanos, jovencitos, niños, Jesucristo es el mayor y más grande regalo que Dios nos pueda haber dado. El tener a Jesucristo en nuestro corazón nos asegura que después de la muerte vamos a estar en su presencia, que después de la muerte vamos a tener un futuro glorioso. Eso lo asegura Dios en su palabra. Así que, mis hermanos, por eso hoy es un día especial. Hoy estamos celebrando, repito una vez más, el acontecimiento más grande de toda la historia: el nacimiento de Jesucristo, el Hijo de Dios, la encarnación de Dios.
en un hombre, en un santo ser llamado Jesús. Amén.